Hola nuevamente, es un gusto saludarles, tengan buen día. Vamos a continuar trabajando con esta idea pues que se va a remontar. ¿Y por qué no? Van a sobresalir todos los mexicanos, ya sea por diferentes circunstancias o porque realmente así somos, queremos salir adelante todos los días. Así es el mexicano. Entonces, pues vamos a continuar con Samuel Ramos y vamos a retomar algunas concepciones de los demás que hemos ya mencionado. Samuel Ramos afirma que el hombre no es un ser acabado, sino un proceso en camino de realización cuyo impulso nace sobre todo de sí mismo. A decir verdad, esos impulsos en esta cuestión donde se hace el mexicano, y ya lo hemos planteado, creen que las vestimentas del mexicano, esto es un sombrero de arrieros. Les encargo que investiguen qué es un arriero. Esto le da sentido a un existenciario del mexicano. Esto es muy importante. No es de charro, es de un arriero del baile, de unos bailes religiosos que después si tienen la oportunidad de estar en San Luis Mestepec, pues ustedes lo van a visualizar religiosamente, simbólicamente. A decir verdad, también esas cuestiones simbólicas, pues las debería de tener el mexicano, ¿no creen? Esa especie de alquimia del mexicano que no se ha logrado desarrollar, pero sí que de alguna manera, eh, por jerarquías, la ciencia, los científicos lo tienen, los médicos. Esta cuestión de alquimia la tienen ellos. Bien, como mencionaba Samuel Ramos, que afirma que el hombre no es un ser acabado, sino un proceso en camino de realización cuyo impulso nace de sí mismo, es decir, que es un ser que se actualiza constantemente en sus propósitos y se puede concebir como una idea. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, que se conciban como una idea y la definan, que esos frutos ya no sean en un estereotipo del pasado, ni del presente, ni del futuro, ni del hoy, sino que sea su existencia totalizadora que se manifiesta siempre. No es pasado, ni futuro, ni presente, ni hoy. Es siempre. ¿Sale? Siempre. ¿Ah? Esa idea que ustedes deben de reconocer sobre la idea del mexicano. Reconoce Samuel Ramos que no existe un solo modelo de mexicano. Lo mejor para no equivocarse es considerar que no existe ningún modelo de lo mexicano. Es decir, retomando a Ramos, ¿no? Con relación a Antonio Caso y José Vasconcelos, este es un avance para considerar la pluralidad de los mexicanos, es decir, a priori, no podemos ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana. Es lo que les decía, es lo que les planteaba con esas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Hay realmente una cultura que se pondere desde el lenguaje? Es el lenguaje limitante de la existencia ontológica. Ahora bien, como sabemos, las ideas cambian de acuerdo a las circunstancias en que se nos presente la oportunidad de sustentarlas, contrastarlas o verificarlas. Tomemos en cuenta la apotegma de José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no lo salvo a ella, no me salvo yo. Eso está en el libro Historia de la Filosofía en México. Así, si bien es cierto que Samuel Ramos parte de la idea de la pluralidad, esta puede sostenerse, esa idea de pluralidad en la actualidad. Yo soy yo y mis circunstancias. ¿Puede sostenerse esa idea en la actualidad? Él no afirma, pero tampoco niega. Su tesis queda en la posibilidad, en la verificación, de ahí que en nuestro caso, es decir, en este tiempo sea conveniente replantar las ideas de totalidad y particularidad. Yo les pregunto, ¿por qué no van a la escuela con un sombrero? A ver, díganme.
¿Por qué no van a la escuela con un sombrero y se sientan, se lo ponen? ¿Qué es la cultura en México? Parece ser que los diferentes estados tienen cada quien sus distintas tradiciones, costumbres, y por eso no abordamos ninguna idea culminante, sobre todo cuadrada, que mencione cuál es la idea principal del mexicano. ¿Y por qué no abordamos colectivamente la idea del mexicano? ¿Quién no nos deja hacerla? Samuel Ramos considera que en el fondo la originalidad reside totalmente en la persona y las circunstancias mismas en que se encuentra, pero para ello es necesario ayudar en la formación de la personalidad. Así la filosofía, sostiene Ramos, no vale la pena o no vale para nosotros los hispanoamericanos solamente como concepto del mundo y de la vida humana, sino como instrumento para encontrar lo que es nuestro mundo y nuestra vida y la posición que tenemos en ese ambiente general. Es decir, podríamos decir que las visiones de Caso y Vasconcelos son optimistas en tanto atisban en un futuro halagüeño para los mexicanos, a diferencia de ellos, Samuel Ramos parte del presente, es decir, su presente, que como él mismo advierte, no es tan esperanzador, toma la realidad material como su hilo de Ariadna y apoyándose en observaciones empíricas, no busca lo mejor que tiene el mexicano, sino sus mayores defectos. Y ahí el meollo del asunto. Cuando tratamos de hablar del mexicano ya, y en diferentes países, o en las noticias, sacamos lo primero, los defectos. Pero de alguna manera hay mucha gente honesta en México, yo diría demasiada. Por eso dice Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Si tú, por ejemplo, te encuentras una cartera con una dinamita de dinero, que está a punto de explotar por tus emociones, la tomas, la cargas. Y ahí no se inmiscuye el conocimiento, ¿eh? La tienes. Ahora, por haberla encontrado en la calle, es tuya. Es tuya. ¿Qué haces con ese totalizante de dinero en efectivo? ¿Qué harías? Y ahí pero es pertinente pensar la idea del mexicano, ¿no? Y no en una cuestión de honestidad, porque están de por medio tus valores. Déjame decirte, ¿qué haces? Llamas al número de la tarjetita, lo regresas, la dejas ahí para que alguien más cargue con ese peso, la dejas ahí para que si por casualidad pasa por ahí un indigente y la encuentre, ¿qué haces? A ver, ahí habrá una cuestión ontológica, pero quiero que la descubran cuál es. Cambia el concepto de cultura objetiva por el de cultura subjetiva, y así afirma que lo único original de los mexicanos pues es ser mexicanos, por ello la cultura reside en un modo de ser hombre. La cultura le es pues al mexicano su forma de ser en el mundo, pero no podemos ser originales si seguimos siendo copia del pensamiento europeo, si seguimos negándonos como mexicanos al aspirar a ser como los otros, los que nos conquistaron, si seguimos siendo dependientes de una cultura, es que no es la nuestra. Sigan consumiendo cosas que para ustedes los hace ser. Hay una gran satisfacción esporádica, efímera. Es una satisfacción esporádica, ¿eh? Esa satisfacción no les va a durar. La única satisfacción por sentido común que les va a durar es esa espiritualidad mexicana. Es así que les va a durar hasta la eternidad. La comparación con modelos extranjeros provoca sentimientos de inferioridad, provocando entonces la imitación de lo extraño, lo cual nos difumina al escondernos detrás de esa imagen de la imagen por ser fabricada y totalmente falsa. ¿Cómo encontramos esa originalidad en el mexicano? La actividad que me van a realizar, cómo adoptan una realidad sin intentar imitar. Esa es la actividad que quiero que me realicen. ¿Cómo
adoptar una realidad sin imitar. Muchas gracias.